Bienvenidos a este espacio en el que voy a, por lo pronto, exponer la última hipótesis más o menos original en la que estoy trabajando y que trata sobre cómo las constelaciones griegas explican no una o dos historias sueltas o tres, o no, todos los mitos griegos estarían relacionados con las constelaciones. Eso sí, lo voy a hacer sin mucha edición de vídeo, sin mucha edición de audio. ¿Y por qué? Pues porque he perdido mucho tiempo, una hora en hacer 5 minutos. No estoy dispuesto a eso. Realmente a mí lo que me gusta es investigar. A mí lo que me gusta es leer, inventar. No, no es mi sueño dedicarme a la edición de vídeo. Algún día me gustaría ser investigador en una universidad. Soy licenciado en filosofía, ya dejo por ahí mi currículum. Pero si de alguna forma, quizá con YouTube y con Twitch, ya iré avisándote cuando lo vaya a usar, etcétera. Pues os pido suscribiros a mi Twitter, suscribiros, en fin, mirad por aquí por la descripción del audio para tener algún tipo de actualización y además para poder ver algún escrito más formal, no demasiado, porque no he tenido mucho tiempo, ¿no? Y no he querido esperar para hacer un texto muy académico, pero tenéis por ahí algo. Bien, pues esa es mi hipótesis. Esa es mi hipótesis. Voy a poner algún ejemplo para que se entienda. La primera hazaña de Heracles, el mayor héroe griego, ¿cuál fue? Matar al león de Nemea. Bien, pues matar al león de Nemea estaría representado obviamente con la constelación Leo. Además, esto se dice explícitamente en los textos de los autores griegos. La constelación Leo. Y podemos mirar esa constelación e inventarnos, ¿no? Pues un héroe que mata a un león. Vale. Luego le añadimos literatura, obviamente no todo está ahí. Pero justo encima de Leo hay una constelación que se llama Osa Mayor, y dentro de ella hay una pequeña constelación, por así decirlo, llamada el Carro, que de hecho Homero lo dice claramente en la Ilíada. Dice que si me equivoco en alguna cita, pues ya entendéis el motivo, ¿no? Pero Homero lo dice, dentro de la Osa Mayor, el Carro, vale. Dentro de la Osa Mayor, el Carro, entonces yo puedo mirar el carro, mirar el león, e inventarme una especie de carro tirado por leones, un carruaje tirado por leones. Atis, el mito de Atis, el auriga de Cibeles, un eunuco que era también su amante. Muy bien, pues, o incluso decir, Atis, es que he visto un carruaje con leones. Pues eso significa Atis. Y no mencionar a lo mejor incluso que va con un carruaje de leones. Creo que se entiende mi idea, ¿no? Bien. Otras formas de leer este grupo de constelaciones, por cierto, incluiría también a Boyero, cuidador de bueyes. Las tres están pegadas y están, vamos a imaginárnoslas como si estuvieran en el este. Os recomiendo acudir a mi blog, mirad en la información del audio y buscad alguno de los primeros posts para encontrar imágenes que os sirvan de ayuda. El caso es que nos lo imaginamos completamente al este, Leo, o sea, Boyero arriba, la Osa Mayor, debajo Leo, vale. Tenemos un asterismo también, una pequeña constelación dentro de Leo, con forma de hoz, de Sikel, llaman los astrónomos anglosajones. La hoz. Pero también los griegos sabían, por ejemplo, Plinio el Viejo lo dice. Dice que, pues eso, que representa una hoz y un arma curva. Los sumerios
Los sumerios desde mucho tiempo más atrás le llamaban el arma curva a este pequeño grupo de estrellas. Los egipcios lo llamaban el cuchillo. Hay que pensar también que había un arma bastante habitual en Egipto que se llamaba kopesh, que tenía esa forma. Y el caso es que tenemos muchos héroes griegos, sospechosamente muchos, porque no era el único tipo de arma, pero con un gran protagonismo como Cronos, un momento tan importante que castra a su padre Urano. Cronos. Estamos hablando de los dioses más antiguos, ¿no? Se habla del primer engendrado Fanes, luego Urano y luego Cronos, que sería el padre de Zeus. Cronos, como nos cuenta Hesíodo, castró a Urano. ¿Con qué? Con una especie de hoz, una especie de guadaña a veces. Perseo también aparece representado en las ánforas griegas con una hoz, literalmente. Que luego en el Renacimiento se representaría de otra forma, sí. Pero es que había mucho secretismo entre los griegos sobre la conexión de sus constelaciones con sus mitos, pero en general con todo. Con todo. Platón comenta en las leyes cómo para fundar una ciudad parece ser que se tenían en cuenta ciertos criterios astronómicos, astrológicos. Se dividía la ciudad en 12 áreas, etc., ¿no? Bueno, pues eso representaría este arma. Tenemos ese arma que curiosamente, bueno, por cierto, también aparece en Hermes. Hermes también mata con una hoz al gigante Argo. Argo es una constelación que está cercana. Es la embarcación de los argonautas. Está justo debajo del Leo. Está, digamos, Leo, debajo Hidra, con Cáncer y debajo Argo. Bien, pues... Y alguna más que se me olvida ahora. El caso es que vemos que ese arma, por cierto, Heracles, la siguiente tarea que va a matar a Hidra, ¿cuál es una serpiente que se llama Hidra? Igual que la constelación que se llama Hidra. Y ya para enfatizarlo más, hay un catasterismo, es decir, hay un autor clásico que remite ese episodio de las aventuras de Heracles a la serpiente Hidra. Bien. Entonces Heracles o su compañero aparecen a veces representados con una hoz, cortando las cabezas, que era una serpiente peculiar, tiene muchas cabezas. Y así aparecen las ánforas griegas, ¿eh? Bueno. Pues el caso es que no solamente tenemos un arma, que además toda esta primera parte evoca muerte, matar. Tiene muchos significados, ¿no? Pero también sexo. Las relaciones sexuales aparecen mucho en este primer tramo, este primer recorrido de las constelaciones, que corresponde a las 6 primeras hazañas de Heracles. Pues ahí suele haber nacimientos, suele haber relaciones sexuales, suele haber violencia o una mezcla. Relación sexual violenta. De ahí, según mi hipótesis, los numerosos raptos de los dioses, las numerosas experiencias sexuales violentas. Muy bien, pues tenemos que ese arma curva, claro, penetra en la piel, en la siguiente hazaña de Heracles, penetra en la piel de Hidra. Entonces, tiene una forma fálica obvia. De hecho, la palabra vagina procede de vaina, en latín. Claro, la espada se mete en la vaina. Pero bueno, estos son casi curiosidades, ¿no? El caso es que sobre la marcha se puede ir viendo mucho más fácil cómo, efectivamente, a estas alturas, pues aparece un león y hay una experiencia sexual, algo así, por decirlo rápido. Vamos, de hecho, Heracles, poco antes de vencer al león de Nemea, no sé si poco o mucho,
pero antes de vencer al león de Nemea, se acostó, hizo otra hazaña, porque se acostó con 49 mujeres en una noche. Entonces, y después de acostarse con ellas, mató a un león y ya se vistió de sus pieles. Realmente este león le serviría para hacerse un escudo, porque no era un león normal, el león de Nemea. Este león, el león de Nemea, repelía las flechas que Heracles le lanzaba. Entonces, bueno, pues sería un ejemplo no muy bueno, hay otros mucho mejores, pero normalmente en este área hay experiencias sexuales y nacimientos. Porque claro, si hay 6 hazañas de Heracles conectadas con constelaciones y las otras 6, porque eran 12, para que nadie dudase de su relación con, ojo, no los 12 signos del zodíaco, sino con las 12 áreas, más o menos, en las que podemos dividir el cielo, que comprende muchas más constelaciones. Bien. Estupendo, pues, y si pierdo el hilo, perdonádmelo porque ya sabéis. El caso es que tenemos estas hazañas aquí, relaciones sexuales, sí. Estaba comentando que tiene una forma fálica obvia, claro. Cronos castra a Urano, le corta con una guadaña el qué, el pene, el falo. Claro. Y esto solo mirando esa forma. No hace falta más. De acuerdo. O incluso, por ejemplo, Atis. Atis se castra a sí mismo, es decir, corta sus genitales. Hay un punto muy interesante sobre esto también. La constelación Osa Mayor entre los egipcios se llamaba Mesketiu, y esta constelación era una pata de un bóvido. De un bóvido, de un toro, de una vaca, de un buey. Y es muy curioso porque boyero es cuidador de bueyes, está dirigiendo un buey. Que por cierto, se suele representar a boyero con una hoz en la mano. Cuidado. Cuidado que aquí no lo estamos inventando. Incluso aparecen 6 estrellas con la misma forma de la hoz en una ánfora griega, en las pieles que usa como escudo Heracles. Solo que aparecen al revés. Ya digo, hay mucho secretismo en torno a estas cuestiones. Pero venga, volviendo con lo que iba, estábamos viendo ese mesquetio, una pata de un bóvido, que parece cortada. Y vemos que entre los mitos griegos hay continuas alusiones al muslo, el muslo de Zeus, el muslo de Hera, a nacimientos. Ya lo he dicho antes, tiene que ver toda esta zona con nacimientos. Hefesto nace del muslo de Hera, Dioniso nace del muslo de Zeus, Hefesto eyacula sobre el muslo de Atenea, que por cierto, también recuerda el casco de Atenea, ¿verdad? La hoz. Pero bueno, independientemente de eso, Hefesto eyacula sobre el muslo de Atenea, Atenea se limpia y de ahí nace un hijo común, que sería rey de Atenas. Y aparece continuamente. Atis, por ejemplo, Nono, un autor muy tardío, su excepcional obra Las Dionisíacas, que están publicadas en 4 tomos en castellano, pues nos comentan el mito de Atis. Entonces, Atis se corta a sí mismo los genitales y dice, sus muslos se mancharon de sangre. Hay continuamente la referencia a muslos. Muslos era una forma, por lo menos en la Biblia, los libros más antiguos, claro, refleja
la mentalidad oriental, era una forma velada de hablar de los genitales. Claro, si Hefesto nace del muslo de Hera, es sospechoso, ¿no? Pero bueno, de una forma u otra, el caso es que aparece tantas veces la palabra muslo, a esta altura que es muy difícil no ver aquí una influencia de las constelaciones egipcias o incluso una relación más profunda entre las egipcias y las griegas. Pero es que incluso, bueno, ya se verá, entre los sumerios también Gilgamesh es un héroe que está descaradamente inspirado Teseo, Perseo y Heracles. Bueno, pues después de matar al toro del cielo, que es una constelación, hasta ahí si llegamos, sabemos que había una constelación que era Taurus, y ellos llamaban el toro del cielo, pues Gilgamesh mató al toro del cielo, y después, es decir, sabemos que está Taurus más al este de Leo, pero poquito después, seguimos al menos los signos zodíacos, sería Tauro, Géminis y Leo. Bueno, Tauro, Géminis, Cáncer y Leo, ¿no? Está relativamente cerca. Dice que mató al toro del cielo, Gilgamesh, y luego tiró una pierna del toro a Ishtar. Bien. El caso es que podría haber una relación entre estos tres pueblos, muy fácil de explicar, entre sus grupos de constelaciones y no solamente, sino cómo las interpretaban. O sea, que conocieran, pero que los egipcios creían que ahí había una torre, pues lo digo, pero si sabemos que había colonias griegas antiquísimas en Egipto, tenemos Naucratis, tenemos incluso hay colonias previas o asentamientos allejonios, o tenemos, por ejemplo, Almina, en Asia Menor, cerca de Fenicia, por el siglo VIII a.C. Es decir, no estamos hablando de algo que no esté apoyado por la historia, por la arqueología. Hace poco, por ejemplo, pues se descubrió una especie de ánfora para mezclar vino, creo. No sé si era una crátera o qué era, creo que no. Quifós creo que es la palabra técnica, con un estilo muy arcaico y pues que creo que era de 600 a.C. y aparece ahí lo que parece ser que era Can Mayor, Can Menor, Leo, Hidra. Bueno, el caso es que la pierna de un bóvido, que también nos remite al significado sexual de todo este área y de forma muy interesante se suele aparecer aquí Hefesto, el dios griego Hefesto. Vamos a ver que en cada grupo de las constelaciones que yo propongo, 14 en total, cada una estaría asociada a un dios, por lo menos a un dios de los principales que solían aparecer en las listas de dioses olímpicos. Y el dios que más me cuadra a mí sería Hefesto para este área. ¿Por qué? Muchos motivos. Es el forjador de armas. Bien. Es el que forja el arma de hecho de Perseo. Teseo, en su primera labor o trabajo, Teseo tiene 6 trabajos o 6 labores iniciales, 6 aventuras, de forma parecida a como las tiene Heracles. En su primera hace frente ¿a quién? A un bandido al cual le roba el arma, ¿vale? Pero es que este bandido es hijo de Festo. Es decir, que Boyero, que sería la figura humana
de este grupo de constelaciones, cada grupo tiene una figura humana, explícitamente humana, ¿bien? Entonces, primera labor de Teseo. Hefesto, hijo de Hefesto. Buah. Perseo coge su arma curva ¿de quién? De Hefesto, que es el que la forja. Entonces vemos continuamente una relación entre este estadio del recorrido que yo propongo y lo dicho, Hefesto. Es que Hefesto cojeaba. Y allí hay, esa es mi hipótesis, una pierna cortada también. Constelaciones se pueden ver de muchísimas formas. Una pierna cortada, claro, cojeaba. Por cierto, los egipcios también se inventaron historia, al menos una, que en mi opinión más de una, pero de forma absolutamente clara que lo digan los egiptólogos, una. Era Set, Horus, cortándole una pierna a Set. Entonces dicen literalmente Mesquetio, y aparece representado, como se muestran estas constelaciones desde mucho tiempo, incluso antes del disco de Dendera, el zodíaco de Dendera famoso, del que se dice que tiene mucha influencia del helenismo. Bueno, pues no voy a entrar en eso, pero desde luego todos los egiptólogos saben que Mesquetio, la pata del toro, es antiquísima allí en Egipto, y que no hay duda en este mito. Muy bien, pues claro, Hefesto cojea, pierna cortada. Bueno, pues todo esto son... No voy a intentar ser muy exhaustivo porque si no, tampoco podemos pasar al siguiente grupo de constelaciones. Vamos a ver en este siguiente grupo de constelaciones que corresponderían a Hidra. ¿Qué figura humana hay ahí? Bueno, humana, humanoide. En este grupo cercana, pues tenemos a Virgo encima de Hidra, de la serpiente Hidra. Tenemos también pegada a Centaurus, el Centauro. Mi propuesta es que este grupo de constelaciones hay que relacionarlo con Centauro. Entonces tenemos Centauro, Hidra, Crátera, hay una copa encima de Hidra para mezclar vino. Vamos a llamarlo jarra más bien, ¿no? Sería el equivalente en castellano. Tenemos Corvus, un cuervo. Perdón si a veces digo los nombres en inglés o en latín o en... Suelo leer en inglés, en español, pero los ingleses que usan mucho ellos digamos que no tiran, no barren tanto para casa cuando han cogido ciertas palabras y conservan su forma latina, ¿no? Bueno, pues Corvus, el cuervo, tenemos también Cáncer. ¿Por qué incluyo a Cáncer aquí? Esto despista mucho, pero bueno, en mi opinión intentaban despistar los griegos, ¿no? Los sacerdotes que idearon estos mitos no buscaban, tenían secretos, tenían iniciaciones, había condenas incluso de pena de muerte para los que revelaran los misterios de Eleusis. Y obviamente nadie lo hacía. Que no nos pensemos que por haber democracia en Atenas, allí no se mataba por asuntos religiosos, no. Fue uno de los argumentos que se esgrimió contra Sócrates y Sócrates se murió. Bien, le dieron cicuta. Es decir, que no podemos pensar de otra forma más que aquí había muchos misterios para ellos y querían protegerlos. Era también una forma de conservar su estatus. El sacerdote quiere ofrecer algo, es decir, yo pienso que eran sinceros, pero si tú quieres ofrecer algo y es tu modo de vida y y es incluso la forma de financiación de los templos, ¿por qué? Porque hay un asombro, hay una sorpresa, llega un momento, hay una iniciación, es decir, hay algo bonito
¿no? No estoy defendiendo que la gente se inicie, pero quiero decir, poético, hermoso, y era, si no una fuente de financiación directa, era mismos proyectos. Ya digo, no estoy diciendo que estuvieran engañando a los griegos. Pero obviamente todo esto también inconscientemente jugaba a su favor, era lo que les daba el pan. Bien, bueno, pues volviendo con este asunto, este grupo de constelaciones, Hidra, es una serpiente. La relación con la segunda hazaña es muy fácil. Vemos que hay una crátera y está cortando, que incluso algún autor clásico habla de segar. Segar, ¿por qué? Porque es la hoz, está segando las cabezas de Hidra. Cada cabeza le crecen luego dos y se le ocurre inspirado por Atenea, se le ocurre a Heracles que, con ayuda creo que de su sobrino, pues van a ir cauterizando cada una de las heridas de la serpiente de forma que puedan matarla, porque dejarán de crecer esas cabezas extras. Y esta situación, a ver, Perseo corta la cabeza de Medusa, una cabeza llena ¿de qué? De serpientes. ¿Cuántas? Una, dos. ¿No tendrá tantas cabezas de serpiente la cabeza de Medusa como cabezas tiene Hidra? Entonces, por eso es importante no solo fijarse en la constelación, no, representa una serpiente, ya está, una serpiente. No. Hay que profundizar en el mito, casi como si hubiera una pedagogía, ¿no? Es decir, aprendemos a leer con cuentos cortitos, historias cortas, y aquí igual. Y entonces se van acumulando significados, muchas cabezas de serpiente, tal. Y se ve más o menos claro que parece que la historia de Heracles se inventó antes, ¿no? La de Perseo. Él le corta también con su arma curva, pero la cabeza a Medusa. Perseo. Medusa que estaba tumbada, estaba dormida, cuando él le corta la cabeza. Le corta la cabeza y estaba dormida. Es que Hidra, me río, bueno, Hidra está en horizontal, parece una persona que está tumbada. Entonces, esto es muy interesante porque vemos ahí una copa. La verdad es que si intentamos asignar un dios griego de estos principales relacionados con el Olimpo de una forma u otra, por lo tanto excluyendo a Hades y a Perséfone, con el Olimpo, dioses, semidioses, ¿a cuál se puede parecer? Hombre, una copa, una línea horizontal. Dioniso se solía representar en las ánforas y demás, se solía representar tumbado con una copa. Y bueno, aquí vemos eso. No hay ninguna otra copa en las constelaciones griegas. Entonces, es que todavía más allá, es que en Roma el dios Bacos hacía una procesión en la cual se sacaba una serpiente que representaba a Dioniso. Es decir, estamos viendo que no solamente esto significa esto, no, sino que miraban estas constelaciones, entonces no era solo inspirar los mitos, sino inspirar los rituales. Ya veremos incluso inspirar cómo se hacen los sacrificios animales, qué animal se sacrifica, ¿no? Veremos más adelante que Cefeus, es el único rey. Explícitamente es la única constelación que representa un rey. Bueno, pues tiene muy cerca a un toro, Taurus. Se le sacrificaban toros a Zeus. Bueno, hay otros ejemplos más claros, pero por lo pronto dejémoslo así. Dioniso, también tumbado, ¿no? Entonces esta escena, así se van viendo también los significados. Es decir, Dioniso está tumbado sobre una cama griega hecha de madera,
Vamos a ver mucho aquí el significado de la madera. Y esa cama, claro, es la cama de Medusa. Es decir, que este grupo de constelaciones representa al dios Dioniso. Esto es interesante, lo he estado diciendo, sobre varios puntos de vista, ¿no? Porque es que toda la cultura griega en todas sus expresiones, o incluso su forma de ver la naturaleza, todo dependía de este recorrido. Esa es la hipótesis más importante, ¿no? Quizás la más difícil de demostrar hasta cierto punto. Pues claro, todo, ya es difícil decir todos los mitos están basados en este recorrido, pues decir todos los aspectos de la cultura griega, habría que mirar todos los aspectos de la cultura griega para demostrar eso, pero esa es en realidad mi hipótesis, una de tantas en torno a este patrón astronómico, ¿no? Es decir, ¿dónde se colocan los templos? Aristóteles nos dice en su obra Político, creo que se llamaba, o Política, nos dice que había una ley de los templos para establecer dónde se colocaba cada templo. Que no era tampoco tan inmutable, ojo. Dice que a veces el oráculo de Delfos modificaba un poquito esta ley, algún caso concreto, de ahí tiene sus excepciones, pero lo importante es que en la mayoría de los casos se vea que se cumple más allá del azar, una serie, este patrón. Y realmente yo, por esta asignación de dioses que he estado haciendo, he visto unas coincidencias enormes y no lo voy a ocultar. Hay algún dios que he asociado, porque lo he visto en el templo. Por ejemplo, Afrodita Pandemos, o Pandemos. La he asociado con esta zona, pero bueno, fue algo a posteriori. Tampoco voy a engañar en este sentido, después de ver muchísimas coincidencias, no solo en Atenas, en la Acrópolis, no. En el Ágora ateniense, en Corfú, en Delos, en Olimpia, en Delfos, es decir, en todos los principales lugares de culto al menos, he visto una coincidencia con este patrón exactísima, muy exacta. Una pequeña, pero no se me vienen a la mente de todas esas ciudades más de dos situaciones que yo haya dicho, bueno, pues en lugar de ponerlo a la derecha lo hubiera puesto a la izquierda, ¿no? Pero bueno, otra hipótesis más. La cuestión es que tenemos en la Acrópolis, por lo pronto, santuario de Dionisio, pegado al teatro. Teatro que, por cierto, tenía forma de cúpula. Paramos a verlo. Tenía forma de cúpula. Todos estos teatros griegos y romanos, como si fuera una imitación de la cúpula celeste, quizá. Puede ser. A fin de cuentas, si mi hipótesis es cierta, esto no pasaba desapercibido, sino que muchos escritores griegos, o la mayoría, tenían que ser algo así como iniciados por las musas, ¿no? Y conocer estos patrones, porque si no, no se podían inventar muchas de las cosas que se inventaron. El caso es que vemos ahí, por ejemplo, ese templo, ¿no? Y a su izquierda vemos el templo pegado a él, templo de Asclepio. Por así decirlo, antiguo hospital. Y hay un autor griego que dice explícitamente que Asclepio está relacionado con, o sea, que se puso la constelación en el cielo de Ofiuco, que está pegada a Hidra, a su izquierda, se puso en honor al dios Asclepio, ¿eh? Es decir, Ofiuco es portador de la serpiente, y efectivamente tiene una serpiente entre las dos manos. Bueno, recuerda al caduceo, ¿no? O al bastón de Asclepio. Muy parecido al caduceo, una serpiente alrededor de la vara. Ofiuco. Y efectivamente, Ofiuco a la izquierda de Dionisos Hidra, ¿no? Ya iremos viendo en otro momento esa relación de la disposición de los templos con
estas asociaciones de cada grupo de constelaciones. Y iremos viéndolo. No deja de tener un gran interés, por supuesto. Por lo pronto, ya que se ha mencionado Fiuco, que antes hay un grupo previo, porque tenemos a Virgo. Virgo está encima realmente de Hidra, como tumbada sobre Hidra. Es una Virgo virgen. Hombre, una virgen, claro, nos viene a la mente por nuestra cultura cristiana la Virgen María, y pensamos que va a permanecer virgen para siempre. Pero claro, es la doncella también. ¿Por qué permanece una mujer virgen y durante cuánto tiempo, no? Normalmente, en la sociedad griega. Que también estaba Hestia, la virginidad de Atenea, todo eso es cierto, ¿no? Pero pasa una doncella virgen sobre una cama, viene un héroe con su arma fálica, ¿verdad? Está justo encima de Hidra y baja, claro. Está Virgo, está Escorpio, pero bueno, en todo caso están muy pegados esos Fiuco, que tiene la forma de... Es un hombre realmente, es un hombre sosteniendo una serpiente, pero tiene una forma muy concreta, muy extraña. Todas estas constelaciones son muy extrañas. Es decir, es como si hubiera que explicarlas porque... Entonces, ¿cómo se explican, no? Hombre, que evoca un poco a Asclepio, un poco. La verdad es que, continuando con un mito que había comentado antes, decíamos, Hefesto eyacula sobre el muslo. Me gustaría que fuerais visualizando las constelaciones que hemos ido viendo para que vierais cómo se podían inventar estas historias según mi hipótesis, ¿no? Hefesto, boyero, eyacula, la hoz, sobre el muslo, la osa mayor. ¿De quién? De Atenea. ¿Y por qué Atenea? Hombre, forjaba las armas de Atenea, ¿no? Pues si nos ponemos exquisitos, el casco de Atenea tiene una forma un poco rara, ¿no? Es la forma de la hoz. Me refiero al soporte, ¿no? De esa cresta de caballo. El caso es que eyacula ahí. Bueno, Atenea permaneció virgen siempre, Virgo, ella quería permanecer virgen siempre. Entonces se quitó el semen, dicen, con un algodón. Ojo que ahí está la Vía Láctea. Está la Vía Láctea pegada. La Vía Láctea que es blanca. Evoca el semen, la blancura del algodón. Se limpia y lo tira al suelo. Bien. Entonces lo tira al suelo y de ahí crece su hijo. Uno de los primeros reyes de Atenas, creo que era el tercero. Erecteo, no recuerdo muy bien el nombre. Perdonad también, no solo es porque, lo dicho, veo muchos nombres en inglés o incluso en griego, en latín. ¿Y qué forma tiene este hijo de Hefesto y de Atenea? Es un hombre, pero tiene las piernas dos serpientes. Entonces tenemos a Fiuco, que tiene una serpiente agarrada con una mano y la otra serpiente agarrada con otra. De hecho, normalmente en el cielo, normalmente no se ven las piernas de Ofiuco. Esas estrellas tienen muy poca magnitud. Pero bueno, independientemente de eso, lo evoca. Nace ese hijo. Entonces, si vamos viendo esos mitos más importantes, más prototípicos, podemos intentar, claro, siguiendo un orden pedagógico, intentar luego entender que nace un hijo, pero hombre, que no tiene las piernas en forma de serpiente, ¿no? Pero volvamos con otro mito tan prototípico como el de Perseo con Medusa. Muy basado, muy inspirado en Humbaba, Gilgamesh. Recordemos que conservamos las aventuras de Gilgamesh en 12 tablillas. Una relación clara con constelaciones. Ya hemos hablado antes de el toro del cielo. Que era una constelación literal que existía en el cielo sumerio. Entonces,
vemos que Perseo, claro, Gilgamesh corta la cabeza de Humbaba, Perseo corta la cabeza de Medusa. Pero es que, además, por cierto, Gilgamesh también se vistió con las pieles de un león, ¿eh? Cuidado. Igual que Sansón. Bueno, Sansón mató a un león, creo que no se vistió con sus pieles. Volviendo con esto. Que además se conservan amuletos de Humbaba primitivos de origen sumerio que son idénticos a los griegos, las primeras górgonas. Tenemos también similitudes de otros tipos. Bueno, dejémoslo un poco de lado. La cuestión es, Ofiuco, vemos ahí una forma ovalada que recuerda quizá una cabeza, ¿no? Al revés, claro, tenemos las serpientes, es la cabeza de Medusa. Bien. Hay un nacimiento, pero eso no es un nacimiento. No, no es un nacimiento, pero ¿qué ocurre cuando le corta la cabeza a Medusa? Que nace Pegaso y Crisaor. Crisaor, creo que se decía. Guerrero de la espada dorada o de oro. Pues muy interesante, es decir, le corta la cabeza a Medusa, entonces Ofiuco ya ahí en ese momento no es el hijo, sino que es algo que va a provocar el hijo, el nacimiento del hijo. Bien. Pegaso y el héroe Crisaor, creo que se llamaba. Muy bien, vamos a dejarlo aquí. Tampoco quiero extenderme en exceso, de hecho, quizá me he extendido un poco más de lo que me hubiera gustado. Voy a intentar darle un formato más media hora, algo así. Y ya sabéis, suscribiros al canal, dar a la campanita y nos vemos en el siguiente podcast.